Bondadoso y amante Padre Celestial, gracias por tus bendiciones. Gracias por este regalo del sábado, este día tan especial, Señor, que es un oasis en el desierto de este mundo, Señor. Es un puente en el tiempo, como dice ese libro, Señor, porque tú nos das reposo divino para la inquietud humana de nuestros corazones. Gracias, Señor, por este grupo que está representado aquí en Twin Falls, los que estamos en esta tarde, Señor. Y permite, Señor, que siempre podamos aceptar el consejo de tu verdad, de tu palabra, para poder vivir a la altura de lo que tú demandas de nosotros, Señor, y poder estar preparados para cuando tú te manifiestes en gloria y majestad, poder ir contigo y decirte en las nubes del cielo cuando tú vengas: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Bendícenos por siempre, ayúdanos y perdona nuestras faltas y pecados, y ayúdanos, Señor, siempre a estar más cerca de ti. Amén. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, los invito a buscar un pasaje que sé que muchos se saben de memoria, un pasaje clásico del libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12, y todos sabemos que el que escribió Eclesiastés fue Salomón. El capítulo 12 es el capítulo final del libro de Eclesiastés, está después Salmos, Proverbios y Eclesiastés, está después de los Proverbios, y es el último capítulo del libro de Eclesiastés. Y el capítulo 12, el versículo 1 es un texto clásico, un texto conocido, un texto que quizás no sabemos de memoria varios de los que estamos aquí, o quizás todos, pero es un texto que tiene un gran significado y siempre se aplica a los jóvenes, a los menos jóvenes y a los que dejamos de ser jóvenes hace un tiempo, pero como quiera que sea, siempre nos sentimos jóvenes. Y ese texto, me gustaría que alguien que se lo sepa de memoria lo dijera, y lo vamos a leer después. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Sé que alguien se lo debe saber aquí. Acuérdate de tu Creador. ¿No tengo en ellos? Amén, gracias. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen y los tiempos difíciles, los años malos, en los cuales diga: no tengo en ellos contentamiento. Hay algo aquí, que esto no simplemente Salomón lo escribió solamente inspirado por Dios. Sin dudas, toda la Biblia es inspirada por Dios, el Espíritu Santo lo inspiró, Salomón lo escribió inspirado por Dios, pero más que la inspiración misma de Salomón por Dios, Salomón estaba escribiendo algo que fue su propia experiencia aquí, algo que él experimentó en su vida, algo que él experimentó en la relación con su padre David, que lo hizo llegar a estas conclusiones. El libro de Eclesiastés, él se pone a hablar acerca de la vanidad de la vida, de todo lo que es vanidad. Al final dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Viene siendo como un constante versículo en todo este capítulo. Vanidad de vanidades, llega a esa conclusión. Y entonces al final del capítulo 12, versículos 13 y 14 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En fin, al final, después que escribe todo, dice: miren, no van a dar tanto rodeo. Al final les voy a decir cuáles son las conclusiones de todo lo que vengo escribiendo hasta aquí, de todo lo que vengo diciendo aquí. Y las conclusiones de todo lo que vengo diciendo aquí es esto: el fin de todo discurso oído, de todo lo que te puede escribir, de todo lo que se puede escuchar, de todo lo que se puede oír, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y ahí culmina él este libro. Pero comenzando este capítulo, en el inicio, en la introducción, él escribe este versículo y le decía que viene siendo como un cuadro poético que él escribe de la ancianidad. Por lo menos aquí en este capítulo. Es como un cuadro poético de la ancianidad. Y él lo escribe por la experiencia que él vivió, que a él le tocó vivir, y con su padre. ¿Y por qué les digo todo esto? Ahí él sigue adelante y vamos a ver varias metáforas, que la metáfora viene siendo como un recurso retórico, literario, donde tú explicas un concepto o algo con otro concepto que se relaciona. Aunque no estás hablando lo mismo específicamente, estás comparándolo con algo que se relaciona con ese concepto del cual tú quieres tratar. Eso es una metáfora. Y este capítulo él habla aquí varias metáforas con respecto al cuerpo humano. Entonces, del versículo 2 en adelante dice él, después dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, versículo 1, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas en ellos: no tengo contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz de la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Dice ahora: y cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque
habrán disminuido y se oscurecerán las que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Y concluyendo en el versículo 7, toda esta parte aquí dice, antes que el polvo vuelva a la tierra, ¿cómo era? Y el espíritu vuelva a Dios, que lo dijo. Y conocemos que la Biblia comienza casi que al principio con ese texto casi, pero en la reversa. Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Entonces dice aquí en la conclusión de la muerte, antes que el polvo vuelva a la tierra como era. Cuando Dios formó al hombre, lo formó del lodo, del polvo de la tierra. Dice, antes que el polvo vuelva a la tierra como era en el momento de la muerte, y el espíritu, el aliento de vida, vuelva a Dios, que lo dio. Dios le dio aliento de vida a Adán, formándolo del polvo de la tierra, y formó un ser viviente, un alma viviente. Entonces aquí Salomón está hablando acerca de la muerte. Y él le está haciendo un llamado de acordarnos del Creador, de nuestro Creador, ahora en los días de nuestra juventud, ahora que tenemos fuerzas. Y él habla en varias metáforas aquí, en una comparación de conceptos de lo que es el cuerpo humano en relación a otras partes para hablar acerca de la ancianidad. Una ancianidad que él fue testigo, que él experimentó, que le dolió, que la sufrió con su propio padre. Y vamos a ver qué sucedió a Salomón con David, algo que a veces no nos damos cuenta, y una vez que uno ve esta cosa en la Biblia se sorprende. Realmente lo que le tocó vivir a David en cierto sentido con respecto al tiempo de su vejez, al tiempo de su ancianidad, al tiempo de su vida, y vamos a verlo más adelante. Pero aquí, en las metáforas que él empieza a aplicar, desde el versículo 2 en adelante, escuchen bien, vamos a ver las metáforas. Dice, cuando temblarán, versículo 3, los guardas de la casa. Empieza a hacer una metáfora aquí, comparando los guardas de la casa, está hablando de los brazos. No sé, quizás en México ustedes digan parecido, en Cuba se dice, cuando alguien en medio que se va a entrar a golpes con otro, se va a fajar, dice, ponte en guardia es que levante los brazos y ponte, prepárate. Dice, los guardas de la casa, los guardas, aquí está hablando de los brazos. Dice, antes, dice, cuando temblarán los guardas de la casa. Dice, acuérdate de tu Creador. Ahora, en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, los años difíciles en los cuales digan no tengo contentamiento, dice, antes que tiemblen los guardas de la casa, antes de que llegue el momento, que llegues a una edad, que te ataque el mal del Parkinson, que empiecen a temblarte los brazos, que no puedas sostener la cuchara para alimentarte, que alguien te tenga que dar el alimento, que alguien te tenga que dar la comida, que alguien te tenga que dar la bebida, que no puedas trabajar por tus propias manos porque tus manos no se sostienen y comienzan a temblar y no logras sostenerte debido a la ancianidad, debido a la destrucción de tu cuerpo, debido a que tus manos ya no te responden como antes lo hacías, ya que no puedes leer la Biblia en tus manos, que alguien te la tiene que leer, la tienes que escuchar quizás en audio, porque no puedes tomarla en tus manos para leerla. Dice, acuérdate ahora que hay tiempo, ahora que tienes juventud, ahora que tienes fuerza, ahora que tienes oportunidad, porque llegará el momento que será un día difícil, un día malo, que no podrás hacer lo que haces ahora con juventud y con fuerza. Está diciendo Salomón. Sigue adelante con otra metáfora más, ahí en el versículo 3 dice, y se encorvarán los hombres fuertes. Está hablando de las piernas. Los guardas son las manos. Los hombres fuertes son las piernas. Antes que se encorven las piernas, antes que no te puedas sostener de los pies, antes que tengas que andar con un bastón, antes que alguien te tenga que llevar en una silla de ruedas, antes de que alguien te tenga que llevar de la mano porque no puedes sostenerte, en cualquier momento hay un desmayo, te puedes caer, porque no te sostienes de los pies. Dice, acuérdate de tu Creador ahora que puedes caminar, ahora que puedes andar, ahora que no tienes que andar en silla de ruedas, ahora que no tienes que andar en muletas, ahora que no tienes que andar con un bastón, ahora que puedes caminar con bien, acuérdate de tu Creador, ahora en los días de tu juventud, ahora que tienes fuerza. Está diciendo, sigue adelante con otra metáfora más, y cesarán las muelas, porque habrán disminuido, antes que se caigan los dientes, antes que tengamos que volver como el niño pequeño a comer puré, a comer blando, porque ya los dientes no te acompañan, antes que tengas que usar prótesis, y a veces que ni las prótesis se pueden usar. Fíjense que él está hablando aquí de un cuadro de la ancianidad, antes que llegue el momento que físicamente no tengamos condiciones para hacer lo que hacíamos antes cuando teníamos la fuerza, o lo que hacemos ahora que tenemos fuerza. Dice, acordarnos del Creador ahora. Y sigue adelante y habla, dice, y cesarán las muelas porque habrán disminuido. Y dice, y se oscurecerán las que miran por las ventanas. La niña de los ojos. Antes de que ya no puedas ver, antes que te quedes ciego, antes
de que ya no puedas leer más la Biblia por ti, antes de que no puedas mirar más el nacimiento del sol, la puesta del sol, la lluvia, antes que no puedas mirar más el rostro de tu esposa, de tus hijos, de tus seres queridos, antes que no puedas mirar más la belleza de la naturaleza, antes que llegue el momento que no puedas ver más porque te quedes completamente ciego. Acuérdate de tu Creador ahora. Fíjense que se va haciendo un cuadro tétrico, triste, de la condición del hombre y él lo va relatando así. Pero vamos a ver por qué Salomón narra todo esto y sigue adelante y dice, y las puertas de afuera se cerrarán, los oídos. Está hablando de las puertas, los oídos, antes que te quedes sordo. Fíjense, ahí está hablando del cuerpo humano en una condición completamente de decadencia, de destrucción poco a poco. Los hombres fuertes se encorven, los pies. Los brazos tiemblen. Está hablando de los dientes caídos. Está hablando de que no te quedes con vista ya. Está hablando de que te quedes sordo, como dice el versículo 4. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Y la muela es el corazón. El ruido de la muela, antes que ya el corazón empiece a latir y tenga quizás una insuficiencia cardíaca. Ya el corazón no te funciona de la misma manera. Antes que llegue ese momento, antes que llegue el momento que ya no te puedas mover, que no te puedas hacer las cosas por ti mismo, tenemos que acordarnos del Creador ahora, en los días de nuestra juventud, ahora que tenemos fuerza, porque llegará el momento que lo que podemos hacer ahora no lo podremos hacer aunque lo queramos, porque va a ser bien triste. Y digo, ¿por qué Salomón estaba diciendo esto? Porque él estaba impotente. Al ver a su padre David en la condición que estaba David, cuando David estaba por morir, muriéndose ya, y David estaba en esta condición increíble a pesar de la edad de David. Y yo los invito a buscar para que vean, vamos a ver en la Biblia, en el primer libro de Reyes, el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Vamos a ver ahora la vida de David. ¿Por qué Salomón está escribiendo esto? Ya Salomón escribe esto en los días finales de su vida prácticamente, llegando a él en la ancianidad también. Y entonces él hace una reflexión con respecto a lo que es la ancianidad del ser humano y lo imposible del ser humano de hacer ciertas cosas cuando llegan los momentos de la vejez. Porque él fue una experiencia con su padre, la vivió con su padre, lo entristeció y se sentía impotente por no poder ayudar a su padre en la condición que estaba su padre, porque vio a su padre morirse en esas condiciones delante de él. Y entonces él hace una reflexión de esto y comienza a hablar acerca de esto. Entonces dice, primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Conocemos esta historia. Conocemos que David, en el día o en los días finales de su vida, le tuvieron que traer una mujer virgen, porque David, el cuerpo no le sostenía el calor en su cama. Le daba frío como quiera que fuera, le entraban temblores. Y le pusieron una mujer virgen allí para que el calor de esa mujer tan joven al menos se le transfiriera a su cuerpo y por lo menos pudiera dormir sin frío. Dice que nunca la conoció, él nunca tuvo ningún tipo de relación con ella porque no podía por la edad que tenía ni nada, pero simplemente era una acompañante en la cama para darle el calor de su cuerpo allí. Después ya pasó a ser la esposa de Salomón. Cuando Salomón se convirtió en rey, pasó a ser la esposa de Salomón porque había sido la esposa de David, pero David nunca había estado con ella, dice que nunca la conoció. Pero hay algo que dice el versículo 1 aquí, que está interesante, está curioso. Cuando yo lo leía por primera vez, yo, bueno, tremendo, ¿de qué edad moriría David? Dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, escribe, tremendo. Dice, bueno, David parece que duró cerca de los 100 años, ciento tantos años, cuando uno saca ese cálculo. Conocemos por la Biblia que Matusalén, por más que duró 969 años. Jared duró 962, después le siguió Noé con 950, después Adán con 930, y así sigue bajando la esperanza de vida en el ser humano. Pero casi 1000 años duraban al principio los seres humanos. Aún en el pecado, después de la caída de Adán, duraba casi 10 siglos un ser humano. 1000 años casi. Matusalén duró 969 años. Y entonces, cuando dice que David era viejo y avanzado en días, uno dice, bueno, ¿cuánto duraría David? Aparentemente, cuando uno lee ese texto, parece que David duró mucho tiempo, de verdad. O dice que era viejo y avanzado en días. Cuando dice que una persona es vieja, ese es viejo y avanzado en días. Uno piensa siempre acerca de los 100 años. Siempre.
Pero es increíble la edad con que David murió. Es que David estaba totalmente destruido físicamente, totalmente acabado físicamente, siendo aún todavía joven. Le digo esto por algo, yo no sé cuánto es la esperanza de vida en México, pero en Cuba, a pesar de que sea un país del tercer mundo, en cierto sentido la medicina es gratuita, la obligación de los estudios es obligatorio y gratuito también, y en Cuba la esperanza de vida promedio general del cubano es 85 años de edad. 85 años de edad es el promedio de la esperanza de vida de Cuba. Entonces, hoy en día, David reinó en el año 1000 a.C. aproximadamente. Y han pasado 2000 años más después que Cristo nació en este mundo. Es decir, que hace 3000 años atrás, David vivió. Y hoy en día, todavía, en este siglo XXI, después de 6000 años de pecado, prácticamente en la caída de Adán, la esperanza de vida del ser humano está cerca de los 70, 80 años como promedio. Entonces, 3000 años atrás, en aquella época, aparentemente era para que David hubiera durado unos cuantos años, hubiera pasado de los 100 años de edad. Pero vamos a ver algo curioso para que vean la vida de David o la edad de David en el primer libro de Samuel. A ver, segundo libro de Samuel, capítulo 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 4 y 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 4 y 5. Para ver cuánto duró David, increíble. Capítulo 5 del segundo libro de Samuel. 5, versículos 4 y el 5. Dice ahí la palabra de Dios. Era David, escuchen, de 30 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 40 años. Por eso que David es un tipo de Cristo. Cristo comenzó su ministerio con 30 años. La edad que comenzaba el sacerdocio en Israel levítico. Con 30 años comenzaba el sacerdocio. Y Cristo era sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, como vimos en la lección, como dice Hebreos. Y entonces David, Cristo era la raíz y el linaje de David, dice Apocalipsis, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, David era un tipo de Cristo. David comenzó a reinar cuando tenía 30 años de edad. La misma edad que Cristo tenía cuando comenzó su ministerio público y fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. En Lucas 3:23 dice que Jesús era como de 30 años cuando comenzó su ministerio. Así lo dice. Entonces, por eso era un tipo de Jesús. Pero aquí dice que él comenzó a reinar con 30 años de edad. Pero dice ahí el versículo en adelante que en Hebrón reinó sobre Judá 7 años. Porque primero la capital del reino fue en Hebrón y después pasó a ser Jerusalén. Conquistaron a Jerusalén de los jebuseos y entonces una vez que la conquistaron se convirtió en la capital del reino. Y dice que fueron 33 años y medios lo que reinó sobre todo Israel y Judá. Entonces si sacamos ese periodo son 40 años. 7 más 33 son 40. Si comenzó a reinar con 30 y reinó 40, fueron 70 años que tenía cuando murió. Increíble. Dice que era viejo, avanzado en días. Cuando uno le aquel texto allá parece más. Cuando mira acá, 70 años nada más David. Hace 3000 años atrás. ¿Por qué David duró tan poco? Si hoy en día nosotros los que estamos aquí tenemos esperanza de vivir más años que David. Y estamos 3000 años después de David. En un mundo más perdido, en un mundo más contaminado por el pecado, en un mundo más contaminado sus alimentos, todo lo demás. ¿Y por qué David duró tan poco? Siendo el rey de Israel, teniendo todo lo que quisiera tener. En una época donde los seres humanos duraban 110, 120 años aproximadamente. Abraham duró 175. Y así nos podemos sacar, José duró 110 años. Y David duró 70 años nada más. Salomón reinó 40 años, Saúl 40 años y David 40 años. Coincidentemente los tres gobernaron 40 años, 120 años entre los tres. Pero la clave aquí es que David duró 70 años nada más. Cuando leemos el texto aquel que leíamos, dice que David murió viejo y avanzado en días. Leemos y parece que David no. Cuando uno lee ese texto así, dice parece que David murió con 100 años o más. Pero 70 nada más, hace 3000 años atrás. Y no solo que fueron 70 que murió simplemente de un infarto y ya se acabó. No, que murió enclenque, hecho un viejito, prácticamente sin poder sostenerse de los pies, en una cama que no se sostenía ni se daba calor. Le tuvieron que poner a una mujer virgen para que le diera calor en la cama. Prácticamente David no se podía valer por sí de su físico. Se le destruyó todo el físico prácticamente a David. Entonces, ¿cuál fue la clave? ¿Qué llevó a David a estar en esa condición? ¿Y por qué Salomón, que era su hijo, que vio eso, él fue testigo? Siendo hijo de él, vio a David morirse en la cama,
Siendo su padre bien joven, ¿cómo es posible? Él cuántas veces se preguntó, pero mi papá es bien joven todavía. Mi papá tiene 70 años y la condición de David no fue cuando él tenía 70. Voy a saber cuántos años él pasó así enfermo, que la Biblia no lo dice. Si serían 3, 4 años, quién sabe cuánto. Es decir, que no llegó a los 70 para estar en esa condición tan caótica. Y Salomón veía aquello y le dolía en el corazón. Era su padre. ¿Cómo su padre podía estar muriendo de esa manera, así, en esas condiciones? No es fácil ver a tu padre, a tu madre en esa condición en una cama. A un ser querido en esa condición, en esa cama, que no se pueda valer por sí. Y Salomón lo sufrió. Él lo experimentó y por eso escribe lo que escribe en el libro de Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador ahora, en los días de tu juventud, antes que lleguen los años malos y difíciles, como le llegaron a David, en los cuales diga no tengo ellos contentamiento. Que hay veces que es preferible morirse que estar así. Muchas veces uno se desea la muerte antes de estar en esa condición, que tenga que estar dependiendo de otro. Y váyate a saber la vida de David. Pero la clave, en el Salmo, yo los invito a buscar el Salmo 32, para que vean esta oración de David, que se parece mucho a la del Salmo 51, el Salmo de arrepentimiento de David, que conocemos muy clásico, uno de los grandes capítulos clásicos de la Biblia, el Salmo 51, que es la oración de arrepentimiento de David por el pecado con Betsabé y lo que hizo con Urías el Eteo. Entonces, este Salmo 32 viene siendo como un paralelo de aquel Salmo 51 en la manera de decir de David. Entonces dice el Salmo 32, versículo del 1 al 4. Escuchen lo que dice David y aquí vamos a ver la clave, cuál es la razón principal por la cual a David le pasó lo que le pasó y terminó en esa condición. Dice aquí el Salmo 32, bienaventurado, dice David, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice, bienaventurado o dichoso 7 veces, feliz 7 veces, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y ahora viene la clave. Mientras callé, escuchen, tremendo, mientras callé, mientras hizo silencio, mientras no confesó, mientras se tragó su pecado, mientras ocultó su pecado, mientras lo encubrió, es lo que está diciendo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Cuál fue la razón? Dice que se envejecieron sus huesos dentro de él. ¿Mientras qué? Mientras cayó su pecado. Mientras no confesó. ¿Y cuál fue el pecado de David principal? No fue tanto lo que hizo con Betsabé. Porque con Betsabé podemos decir que fue un pecado de debilidad. La debilidad del hombre es la mujer. Sabemos la historia de lo que pasó, está en segundo libro de Samuel, capítulo 11. Dice que estaba paseándose por el balcón de su palacio y vio una mujer que estaba allí desnuda, bañándose. La vio por accidente. Y entonces cuando la vio se interesó y pasó lo que pasó y por debilidad cayó. Ese no fue un pecado planificado. Fue un pecado por accidente, por debilidad de hombre, de ser humano y cayó en ese pecado. Era un pecado. Pero el peor pecado que David cometió fue lo que hizo después con Urías el Eteo. Y conocemos toda la historia, por ocultar su pecado, por tapar su maldad, por hacer que nadie se enterara. Conocemos todas las artimañas que creó para tapar su pecado, que al final se descubrió. Y conocemos el caso con Natán, lo que Natán le dijo cuando Dios lo inspiró y le dijo que le enseñara esa parábola y David mismo se condenó. Pero dice la Biblia, no me recuerdo ahora la cita, y yo sé que ustedes la han leído, que dice que en nada se apartó David de Jehová, excepto en el pecado con Urías el Eteo. No dice con Betsabé. Y él pecó con Betsabé. Pero dice, con respecto a lo de Urías el Eteo, Urías era un hombre justo, un hombre de Dios, un hombre fiel a David, hombre fiel a Dios. Y lo que David hizo con Urías el Eteo fue terrible. Planificó su muerte a sangre fría, calculadamente. No como con Betsabé. Con Betsabé cayó por debilidad y con Urías el Eteo lo hizo por pura planificación a sangre fría. Y ese fue su pecado. Y eso era lo que no dejaba vivir tranquilo. Porque aún después que él sabe que Dios lo perdonó, su arrepentimiento fue tan grande como su pecado. Y arrepentimiento, como dice Elena de Guay en el Camino de Cristo, es sentir tristeza por el pecado y abandono del mismo. Y restituir el daño hecho. David hizo todo aquello, pero aún así su conciencia no lo dejaba tranquilo. David vivía remordido toda la vida, toda la noche, todos los días del resto de su vida después que hizo aquello, porque él no se lograba perdonar él mismo. Él sabía que Dios lo había perdonado, pero él no lograba perdonar lo que había hecho con aquel hombre. Y eso lo remordía, se lo comía, se lo carcomía por dentro, le fue secando la vida, le fue secando los huesos, se fue destruyendo. Y es lo que dice aquí el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice que todo el día gemía.
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades del verano. Y dice el Proverbio 17:22, un texto conocido, que el espíritu triste seca los huesos y el corazón alegre es buen remedio. Entonces a David se le secaron los huesos. A David le llegó una vejez prematura que lo destruyó completamente, cuestión de años, después que él cometió el pecado con Betsabé y cuando asesinó a Urias el Eteo, lo mandó a asesinar. Eso no lo dejó vivir nunca más en paz. Eso lo fue destruyendo, lo fue acabando, lo fue haciendo completamente pedazos. A tal punto que David, con 70 años nada más, increíble, no tenía vida. Y por eso que Salomón, viendo todo aquello, escribe esto en Eclesiastés. Porque él fue testigo de los dolores de su padre, del sufrimiento de su padre, las noches sin dormir que tendría de los dolores. Dice que los huesos se le secaron por dentro. Vaya usted a saber, porque David no simplemente murió en una condición física fuerte, estable. Quién sabe en la condición que estaba en la cama. Prácticamente atrofiado todos sus músculos, completamente hecho pedazos. Fue como una osteoporosis, una cosa así parecida, una cosa terrible que se lo comió. Y con 70 años se murió. Es bien duro. Pero ¿cuál es la razón? El hecho de callar y no confesar su pecado. Dice la primera carta de Juan, el capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La clave es confesar. La clave es arrepentirnos. Dice que mientras cayó, mientras tapó y ocultó su pecado en su gemir todo el día y toda la noche, dice que sus huesos se le fueron secando, se fue consumiendo, no tenía alegría, no tenía gozo. Y hay algo, fíjense que dice David en el Salmo 51 y sé que lo van a entender ahora. Porque muchas veces lo leemos, yo lo leía, no entendía ese pedacito. David le dice al Señor, en el Salmo 51 dice, devuélveme el gozo de la salvación. Y eso tiene mucho significado. Fíjate, David estaba seguro de su salvación. David sabía que Dios lo había perdonado. David no le dice, Señor, devuélveme la salvación. No, devuélveme el gozo de la salvación, es lo que le está diciendo. Fíjense que es diferente. David sabía que estaba salvo. David sabía que estaba perdonado por Dios. David sabía que tenía el perdón de Dios. Y él no le dice, devuélveme la salvación o dame la salvación. No, ya David sabía que él estaba salvo, que Dios lo había perdonado, que Dios tenía misericordia de él. Y David le dice, devuélveme el gozo de la salvación. David quería estar alegre en medio de su dolor. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en la iglesia y sabemos que estamos salvos y estamos seguros de nuestra salvación y sabemos que si Cristo viniera ahora, hoy, esta noche, para nosotros estaríamos garantizados nuestra salvación porque tenemos que estar seguros de nuestra salvación? No es por obras, como decía el texto aquí de Efesios 2, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. Pero una vez salvo, siempre salvo tampoco. La salvación es cada día, cada hora, cada momento, hoy, aquí, ahora. Como decía el texto también, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Este es el momento para salvarse. Tenemos que estar seguros de nuestra salvación hoy, aquí, ahora. Mañana no sabemos. De aquí a una hora no sabemos, pero ahora, en este instante, en este momento, tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Porque si confesamos, si nos arrepentimos, si sentimos tristeza por el pecado, sentimos dolor y lo abandonamos, lo confesamos a Dios, podemos tener garantía de salvación y vida eterna porque la justicia de Cristo nos cubre. Pero David dice, devuélveme el gozo de la salvación. Y nosotros podemos estar seguros que estamos salvos, pero no tener gozo, no tener alegría. Vivimos tristes porque sabemos que Dios nos perdonó y nosotros no somos capaces de perdonarnos. David sabía que Dios lo había perdonado y él no era capaz de perdonarse con lo que había hecho. Lo atormentaba, él era su propio juez, era su propio acusador. Se sentía triste, no sentía gozo, no sentía alegría, no sentía regocijo de vivir por lo que había hecho. Y por eso que le dice, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Yo antes me sentía salvo, pero me sentía gozoso en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, porque gozo no significa que estemos felices todo el tiempo, ¿no? El gozo significa alegría en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Eso es lo que significa. Y él quería tener gozo, alegría en medio del dolor y el sufrimiento. Y era lo que le estaba pidiendo en el Salmo 51. Pero sus huesos se le secaron porque no confesaba. Y cuando confesó,
seguía en su gemir, acusándose, no tenía gozo, no tenía alegría, y eso lo consumió y le secó los huesos y lo llevó a la condición tétrica, triste, pesarosa, que Salomón describe allí en Eclesiastés capítulo 12. Porque Salomón está describiendo lo que estaba viendo en el cuerpo de su padre, en la vida de su padre, porque fue un testigo de lo que su padre vivió en los últimos días de su vida. Y por eso es el llamado que nos hace a nosotros hoy en día. Acordémonos del Creador en los días de nuestra juventud. Ahora que tenemos fuerza, antes que lleguen los años malos, los días difíciles en los cuales digamos no tengo en ellos contentamiento, antes que el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Antes que lleguemos a la tumba, antes que lleguemos al cementerio, a la marcha fúnebre, a la funeraria, antes de llegar a ese momento, ese instante, tenemos que acordarnos de Dios. Y por eso, llegar a la conclusión de Salomón. El fin de todo discurso oído es este. Debemos temer a Dios y guardar su mandamiento, porque este es el todo de nosotros, del hombre. Porque Dios va a traer toda obra a juicio con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dice que Hebreos, capítulo 4, dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada se escapa a su vista, porque Dios escudriña todo, aún lo profundo del corazón. Dios escudriña nuestra mente, y antes de nosotros nacer en este mundo, y en la eternidad pasada, como Dios es omnisciente, conoce el fin desde el principio, Él no necesita aprender gradualmente con nosotros. Él tiene conocimiento instantáneo del pasado, del presente y del futuro, porque Él es omnisciente, Él es Dios. Él conocía quién eras tú, cuándo ibas a nacer, dónde ibas a nacer, dónde ibas a vivir, los lugares que ibas a vivir, el tiempo que vas a durar, cuándo lo ibas a aceptar, cuándo ibas a pecar. Todo lo conocía y lo conoce y lo sabe, para Él no se oculta nada, ni nadie. Entonces, como Dios sabe todo eso, ¿por qué no confiar más en Él? Arrepentirnos, confesar nuestras culpas, nuestras debilidades y decirle a Dios constantemente, como David dijo, devuélveme el gozo de la salvación si no lo tenemos. Si tenemos gozo en nuestra salvación, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, de seguro los huesos no se nos van a secar ni vamos a estar tristes. Porque dice que el espíritu triste seca los huesos. Y el corazón alegre es buena medicina. No hace falta ir al médico, no hace falta ir al enfermero, no hace falta, porque el mayor médico, el mayor enfermero es Cristo Jesús. Él es tu sanador, mi sanador, dice Jehová es tu sanador. Y como dice el Salmo 106, versículo 37 creo que es, que cuando Israel salió de Egipto, increíble, es tremendo, es uno de los textos que me impresiona a mí de la Biblia. Salieron 2 millones aproximadamente en esa peregrinación de Egipto. Imagínense, 2 millones salieron de Egipto. Yo estaba leyendo antes de venir para acá, para Idaho, desde Cuba, en la Wikipedia, me puse a buscar porque quería informarme sobre el estado, las condiciones económicas, cómo eran todas las cosas, para saber para dónde venía cuando llegaba acá. Y entonces, increíble, yo no sé ahora cuántos hay más porque ha venido mucha gente para acá, pero eso no están contados dentro de las estadísticas del censo ni nada. Pero cuando busquen en Wikipedia, el último dato lo tiene el 2010 y ustedes saben cuántos habitantes hay en este estado, en total en este estado. Ni lo comparen con México ni Ciudad de México, que tiene casi 30 millones de habitantes. Tiene 1.600.000 habitantes, todo Idaho, y es bien grande. La Habana, que es Cuba, Cuba tiene 12 millones de habitantes. Y La Habana está superpoblada, La Habana tiene 2,5 millones de habitantes. Es decir, que La Habana sola tiene el doble de habitantes que tiene este estado. Y el pueblo de Israel salió 2 millones de Egipto. Y dice el Salmo 106, 37, que cuando salieron de Egipto, entre sus tribus no hubo un solo enfermo. ¡Wow! Imagínense una ciudad como La Habana, Cuba, que promedio viene siendo como los 2 millones que salieron de Egipto. Vamos a dejar que Cuba tiene La Habana 2 millones de habitantes de la ciudad. ¿Cuántos hospitales hay en Ciudad de La Habana? Increíble. ¿Cuántos policlínicos? ¿Cuántas enfermerías? ¿Cuántos están en cama, ingresados en casa? ¿Cuántos hay enfermos de verdad? Entonces, imagínense eso. Una ciudad de 2 millones, ¿cuántos hospitales, cuántos ingresados, cuántos están allí? Y sin embargo, Israel salió de Egipto. Cuando salió de Egipto, no hubo un solo enfermo en las tribus de Israel. Porque Dios es el sanador. Ni un solo enfermo. Ahí los ancianitos más ancianitos salieron y parecían corderitos saltando. Porque Dios sanó a todo el mundo. Para cruzar ese desierto, no podían andar con camilla, no podían andar en silla de ruedas. Dios los sanó a todos y los levantó todos sanos. Por eso Jesús cuando entraba a una aldea, dice allí en los evangelios, que entraba a una aldea y cuando salía por el otro lugar, eran todos sanados. Todos, y todos son todos. No había ni un solo gemido, ni un solo quejido, ni un solo lamento. Dios es el sanador, Él quiere sanarnos. Él quiere darnos fuerza, Él quiere darnos poder para vencer sobre nuestros pecados, sobre nuestra debilidad. Pero si vivimos en tristeza, en dolor, se van a consumir los huesos dentro de nosotros. Y el espíritu triste seca los huesos.
Pero el corazón alegre es buen remedio. Así que no cuesta nada sonreír, no cuesta nada estar alegre, no cuesta nada sentir gozo, alegría de la salvación, porque Él ya nos ha salvado. Entonces seamos felices, gocemos en medio del dolor, aunque salgan lágrimas, no importa. ¿Quién dice que el hombre no llora? Esos son los machistas. Si Jesús, que era Jesús, que es el hombre más grande que ha dado a esta humanidad, lloró. Es el texto más corto de la Biblia, pero tiene mucha profundidad. Si Jesús lloró, ¿quién eres tú para no llorar? ¿Quién dice que los hombres no lloran? Que son los machistas de Cuba, de México, de Argentina y de todos los países. Los hombres sí lloran. Y el que no tenga una lagrimita aquí que no la ha soltado, que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Entonces, los hombres sí lloran, pero en medio del llanto tenemos que tener una sonrisa de alegría. Estar alegres, estar felices, estar gozosos, porque el gozo es el que nos va a devolver la salud física, mental, espiritual en todos los órdenes. Y por eso Salomón decía aquello. Entonces, que Dios nos bendiga, y joven podemos ser todos. Seguro, porque cuando Israel salió de Egipto, no hubo un enfermo solo en sus tribus. Aún los más ancianitos, que no sé cuál era el máximo de edad que había allí, pero quizás había más de 120 años. Moisés tenía 120 cuando murió, y él salió de Egipto. Dice que murió con 120, dice que aún sus ojos nunca se oscurecieron. Y murió con todo el vigor. Cuando leemos Patriarcas y Profetas, la historia de Moisés en la muerte allí en el monte Pisga, encima del monte Nebo, dice que Moisés tenía toda su energía, toda su fuerza, y murió con toda su fuerza y energía allí encima. Entonces, tenía 120 años. Entonces, que Dios nos bendiga, y quiera Dios que ahora, hoy, aquí, nos podamos acordar de nuestro Creador en los días de nuestra juventud, antes que lleguen esos años difíciles y malos, en los cuales tengamos que decir no tenemos ellos contentamiento, porque no vivimos a la altura de lo que Dios pide, ni confesamos nuestros pecados como Él quiere. Que Dios nos bendiga y preparemos por el encuentro con nuestro Dios.